Hola, bienvenido, bienvenida a este tercer Congreso de Crianza Respetuosa. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la comunicación. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de comunicar desde la emoción. Algo que quizás en estos tiempos eh, estamos intentando trabajar, integrar esta emoción para poder tener comunicaciones más genuinas, más auténticas y sobre todo más sinceras. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla, así les puedo comentar un poquito sobre los temas de hoy. Bien, bueno, arrancamos. Como les decía, este es el tercer Congreso de Crianza Respetuosa. Quiero agradecer la invitación a Daniela y a Flavia, que muy amablemente me cedieron este espacio para poder hablarles y contarles sobre todo qué es o qué significa comunicar desde la emoción. Bueno, ¿cuáles van a ser los temas de hoy? Primero, les voy a contar un poquito sobre mi experiencia, sobre mi trayectoria. Y después vamos a empezar a hablar sobre la comunicación y la emoción, sobre la escucha activa, sobre la validación de las emociones. Vamos a intentar hablar un poquito sobre comunicación asertiva y por último sobre comunicación consciente. Al finalizar les voy a contar un poquito las propuestas en las que estoy trabajando junto con un equipo de profesionales que día a día nos mantenemos innovando, estudiando permanentemente y sobre todo tratando de conectar estos tres pilares que hacen a esta comunicación un poco más auténtica, que son el cuerpo, la mente y las emociones. Bueno, me presento. Soy Natalia Núñez, soy licenciada en fonoaudiología y terapeuta del lenguaje. Ya desde hace más de 10 años soy egresada de la Universidad de la Concagua, de la provincia de Mendoza, y mi misión es justamente aportar y retransmitir el conocimiento profesional de una manera activa, logrando a nivel comunicacional un cambio en el pensamiento, en el lenguaje y en la conducta de las personas, ya sea en niños como en adultos, integrando estos tres pilares que para mí son esenciales en lo que hace a la comunicación, que es la emoción, el pensamiento y el lenguaje. Antes de comenzar a dialogar, me gustaría que conectemos, ¿sí? Les voy a pedir que en la ubicación, en la posición donde están, puedan detenerse unos segundos para empezar a conectar con nosotros mismos. Vamos a, si quieren, yo los invito a que puedan cerrar los ojos, que puedan colocar una mano en el pecho, la otra en el abdomen, y que lentamente se tomen unos minutitos para empezar a conectar con la respiración, con ese ritmo vital de vida, y comenzar a prestar atención a cómo está la respiración, los pensamientos, las sensaciones que existen en el cuerpo. Lentamente empezar a ser consciente ese hábito respiratorio, tomándonos unos minutitos para inspirar profundamente de manera pausada, empezar a realizar alguna adaptación en el cuerpo si necesito, y soltar suavemente, quizás mediante un suspiro, quizás con una respiración lenta, pausada, intentando que esa salida del aire llene cada espacio de mi cuerpo, predisponiéndonos a lo que vamos a dialogar a continuación.
dejando que la mente también le haga espacio al corazón, a las sensaciones, tratando de integrar estos tres pilares: las sensaciones del cuerpo, los pensamientos, las ideas, y por último mi discurso, para que sea coherente, para que sea auténtico y para que tenga un balance entre la emoción y el pensamiento. Inspiro profundo y suelto. Bueno, hablemos de comunicación y emoción. En la comunicación, escuchar para comprender no es lo mismo que escuchar para responder, ¿sí? Quiere decir que en este proceso comunicacional nosotros tenemos que empezar a prestar atención para poder comprender lo que la persona, ya sea un niño, un joven o un adulto, nos está intentando decir. No simplemente escuchar para tener una respuesta inmediata, para decir algo que por ahí no es necesario decir. Las emociones, en este caso, son grandes condicionantes de nuestra conducta. Pueden influenciar nuestra vida en varios sentidos. Su manifestación puede convertirnos en personas integradas socialmente o personas excluidas de la sociedad. Todo depende de la manera en que manejemos estas emociones. Por ahí, cuando no hay un pleno registro de lo que nos pasa, de lo que sentimos, muchas veces nos empezamos a aislar o nos empiezan a excluir porque terminamos por ahí, al no poder gestionar y reconocer estas emociones, terminamos siendo impulsivos, terminamos diciendo lo que pensamos sin tener un registro de cómo puede impactar esas palabras en el otro. Entonces por ahí este control, o más que control, este registro emocional, nos invita a empezar a integrarnos en la sociedad de una manera más acorde, más adaptada, y sobre todo para nosotros mismos más auténtica, como les decía. La unión entre comunicación y emoción es lo que les vengo a ofrecer y les invito a que podamos adentrarnos en el mundo de la escucha y de la comunicación consciente. Bueno, hablemos un poquito de lo que es la comunicación tradicional, el concepto básico. Tenemos una persona que habla, es decir, un quién. Tenemos un discurso que esa persona pronuncia, es decir, un qué. Y por último, también tenemos otro quién, que sería esta persona que va a ser nuestro interlocutor, que va a escuchar y va a responder para que se produzca este proceso de comunicación. Pero también sabemos que dentro de lo que es el proceso de la comunicación hay diferentes formas de interpretación, ¿sí? Por tanto, la comunicación es una habilidad que se entrena. Y debo decir que es una habilidad que se entrena constantemente, porque hay tantos tipos de comunicación como personas en el mundo. Podemos tener un lenguaje universal, podemos tener ciertos códigos que van a hacer que esa comunicación suceda, pero tenemos diferentes formas de pensar y diferentes formas de sentir. Entonces, esto de la comunicación y la emoción tiene que ver mucho con una habilidad que tenemos que entrenar para que esta comunicación sea precisa, sea certera y sobre todo asertiva. Bueno, ¿qué les vengo a proponer? Esta comunicación requiere de cuerpo, es decir, poder estar presentes y disponibles para que se genere esta comunicación consciente.
requiere de la mente, porque prestar atención al lenguaje interior y a la conversación que generamos internamente mientras estamos escuchando a otro, también es importante para empezar a hacernos conscientes de cuánto de mi lenguaje interior, de mis ideas, de mis experiencias, le pueden servir a la otra persona y cuánto me puede servir a mí en ese proceso de comunicación. Si estoy realmente atento a lo que la persona me está diciendo o estoy buscando en mi cabeza todas esas respuestas que podría decirle sin realmente estar escuchando. Y las emociones, en donde estar conectados con los sentimientos y con las emociones para poder integrarlas en la comunicación y conectar con la persona, pero desde un lugar más empático. La emoción, en este caso, en la comunicación, viene a hacerse presente para estar ahí, para estar presente, para estar conectado con lo que la persona me está diciendo. Bueno, comencemos con la escucha activa. En la escucha activa tenemos que estar atentos a diferentes procesos, ¿sí? En este caso aparece el oír. El oír es un fenómeno biológico. Cuando oímos, lo hacemos con nuestro sistema auditivo, es decir, con nuestros oídos. Podemos oír voces, sonidos, y por ahí no lo hacemos con una distinción precisa. Por ejemplo, cuando estamos escuchando la radio, muchas veces estamos percibiendo que hay un sonido de fondo, que hay música, que hay alguien que nos habla, pero nosotros tenemos esta capacidad de seleccionar atencionalmente qué es lo que queremos oír o qué es lo que queremos escuchar, que es el paso siguiente. Escuchar es un fenómeno interpretativo. Involucra todos los sentidos para ayudarnos a interpretar el mensaje que nos están queriendo decir. Comprendemos las palabras, notamos el tono y el volumen de la voz de la persona que nos habla. Percibimos el estado de ánimo cuando realmente escuchamos. Podemos también percibir las señales no verbales como el lenguaje corporal, como los gestos, como los movimientos, si esa persona nos está prestando atención o si está distraída. Podemos también, sobre todo esto es muy importante, podemos, cuando realmente estamos escuchando, reflexionar sobre el mensaje que la persona nos está dando. ¿Sí? En esto de la escucha activa es escuchar con conciencia plena. ¿Qué quiere decir esto? Es estar atentos al mensaje que la otra persona nos está diciendo, así como también a los sentimientos, las ideas o los pensamientos que está intentando expresar. Como les decía recién, en esta escucha activa, nosotros tenemos que comenzar a prestar realmente atención a las palabras de la persona o del niño, a su lenguaje corporal, a sus gestos, a su tono de la voz. Hay algo acá muy interesante y muy lindo cuando se comienza a entrenar esta comunicación, que nosotros podemos, cuando estamos realmente atentos a este proceso de comunicación, sin prestar atención a nuestro lenguaje interior o nuestro discurso interior, podemos prestar atención a, por un lado, las palabras de la persona, lo que nos está diciendo, y por otro lado, cotejar si el tono de la voz o de la emocionalidad está siendo coherente con lo que la persona nos está diciendo. Porque bien sabemos que podemos inundar de palabras este proceso comunicacional, pero la voz es, ¿qué les podría decir? Es como un parámetro muy preciso, muy certero de si la persona realmente está conectada con lo que nos está diciendo. En el caso de los niños es una invitación hermosa para poder conectar con la emocionalidad de ese niño, con poder entender desde un lugar quizás no tan racional lo que ese niño nos quiere contar. Entonces, la escucha activa realmente abre puertas a un proceso de comunicación genuina,
a un proceso de comunicación auténtica. Y acá, bueno, un poquito como para hacer un poco de broma, porque siempre es muy interesante utilizar el recurso del humor para que ese lenguaje o ese discurso quede un poquito más arraigado. Yo lo voy a mirar desde la compu porque estoy grabando desde el celu, pero tengo la presentación en la compu para verla un poco más grande, así que seguramente me van a ver que estoy leyendo hacia la computadora. Dice, ¿qué te pasa, Ricardo? ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué no me prestas atención? Y Ricardo le contesta, ¿me podés repetir la pregunta? Bueno, esto por ahí nos pasa seguido, esto de estar en nuestro mundo, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, y estar poco conectados con el proceso de la comunicación. Por eso, a ver, esto es una invitación a empezar a ser consciente la comunicación que yo realmente quiero tener con la persona. En algunos momentos no estaré disponible para poder tener esa comunicación o para poder entrenar esa comunicación y en otros sí. Pero cuando esté disponible, es importante que en este proceso de entrenamiento yo pueda, como les decía recién, escuchar activamente, estar atento en conciencia con mi cuerpo, con mi registro y con el registro de la persona, con lo que me está queriendo decir, sin interpretar. Bien, acá les dejo unas claves como para esta escucha activa. Para la escucha activa hay que evitar interpretar, evitar que la información la interpretemos desde el juicio, desde el vos tenés que hacer o vos deberías hacer, ¿sí? Sin darle el espacio a la persona para que reflexione, sino darle automáticamente la respuesta. Observar, esto que decíamos recién, observar es la clave. ¿Por qué? Porque el 70% de la comunicación sucede en el cuerpo, sucede en la expresión, sucede en la corporalidad y sucede en el tono de la voz. Estar atentos a esa emoción, a esa tonalidad, a ese registro de la voz, me permite saber si la persona está siendo coherente con lo que está diciendo, con el discurso. Preguntar, esto es clave, la pregunta genera un proceso de reflexión, genera un proceso de comunicación consciente. Cuando yo intento no dar respuestas, no hablar desde lo que se debería hacer y comienzo a preguntar como para justamente chequear si la información que estoy recibiendo de esa persona es la adecuada y es la correcta, esa pregunta abre un maravilloso mundo de, bueno, de infinitas posibilidades, posibilidades de conexión, posibilidades de asertividad, posibilidades de escucha, ¿sí? Y de conexión con el otro, de conexión genuina. Aprender a interpretar. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a hacer silencio. Yo cuando escucho a una persona, tengo que intentar hacer un silencio interior para estar como con todas las antenas disponibles y todos los receptores disponibles para captar el mensaje verdaderamente, ¿sí? Bueno, la atención plena es algo que dentro de la comunicación es muy importante y para poder empezar a validar las emociones, el estar atento a lo que la persona me está comunicando es muy importante. Y la simpatía y el respeto también, porque muchas veces podemos no estar de acuerdo y la idea acá es empezar a utilizar recursos que me permitan validar lo que la persona necesita o le sucede, pero también validar lo que me pasa a mí con esa comunicación. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos comunicación asertiva. Bueno, acá me gusta mucho esta frase que dice, hablar es una necesidad, escuchar es un arte, y realmente es un arte. Tenemos que aprender a utilizar de manera adecuada o de manera más, ¿cuál sería la palabra? De manera más
consciente esto que sucede en la comunicación. Nosotros tenemos 2 oídos o 2 orejas y una sola boca, pero estamos muy acostumbrados a utilizar más las palabras, la boca, por decirlo de alguna manera, que empezar a prestar atención, empezar a escuchar atentamente, ¿sí? Por eso dice que escuchar es un arte. Y para empezar a escuchar tenemos que empezar a hacer silencio. Hacer silencio. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a hacer silencio internamente? ¿Qué me pasa a mí cuando hago silencio internamente? ¿Se han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué sucede cuando dentro mío hay silencio? Y cuando yo hablo del silencio interior, automáticamente me gusta pensar, o mejor dicho, automáticamente me conecta con la sensación interna. Y esa sensación interna hay que sostenerla, hay que contenerla también, porque muchas veces esa sensación interna está revoltosa, está inestable, está tempestiva, como las emociones en sí. Entonces empezar a entrenar también los silencios, las pausas, requiere empezar a entrenar mi trabajo interior. Cuánto yo puedo percibir, escuchen bien, cuánto yo puedo percibir del otro sin que esté teñido por mi sensación interna. No vamos a adentrar en esto porque esto es un entrenamiento y es un trabajo muy lindo que se hace justamente en los entrenamientos de comunicación consciente. Y solamente les quiero dejar esa pregunta. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a hacer silencio? Pero no hacer silencio de cerrar la boca, de callarme, sino hacer silencio interior. ¿Cómo se siente eso adentro? Bueno, hablemos de las emociones y la validación de las emociones. Bueno, yo quise como hacer esta síntesis. Validar las emociones es habilitar el corazón, darle espacio en la comunicación al corazón. Las palabras son capaces de dejar una huella emocional en nuestro cuerpo. Y para esto, los invito a que vivenciemos un ejemplo. Les voy a pedir que tomen un segundo, un momentito, que se queden quietos, que puedan como detenerse un segundo, puedan cerrar los ojos y puedan prestar atención a las siguientes palabras. Quiero que imaginen una situación en donde ustedes estén reunidos con amigos, estén disfrutando un buen momento de risas, de un momento compartido quizás con alguien que hace mucho que no ven, que les está contando cómo le ha ido, cómo está su vida, y a esta persona le va muy bien. Esta persona está muy contenta con todo lo que viene haciendo. Y quiero que piensen que esta persona es alguien muy, 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 muy querido para ustedes. Quiero que registren cómo se siente esa sensación en el cuerpo. Puede ser de alegría, puede ser de regocijo, puede ser de placer, de saber que esa persona está compartiendo con ustedes un momento muy agradable de su vida. Ahora quiero que lo pongan a la inversa. Quiero que ustedes piensen en un momento placentero de su vida, un momento donde hayan tenido que compartir con alguien cómo se han sentido cuando han logrado quizás alguna meta, algún objetivo, algo que quizás esperaban de hace muchísimo tiempo y se les dio. Quiero que registren cómo se siente en el cuerpo. Y por último, quiero que vayamos al siguiente ejemplo. Quiero que imaginemos una situación hipotética, quizás en el trabajo, en donde yo tengo que responder a un jefe o a un líder
Y esta persona es hostil conmigo, me habla mal, no es claro con lo que dice. Entonces, cada vez que yo tengo que dirigirme hacia esa persona, no sé cómo va a reaccionar, no sé qué me va a decir. Y por lo general, siempre que sucede la conversación con esta persona, hay malos entendidos. Esta persona me grita, o mejor dicho, levanta la voz, me habla de una manera despectiva. Por ejemplo, me dice que no entiendo cómo funciona el negocio. Me dice que ya debería saber qué es lo que tengo que hacer. Me dice que nunca hago lo que le pide, lo que él me pide o lo que ella me pide. Me dice que es muy difícil hacerme entender lo que él necesita. Quiero que registren cómo se siente el cuerpo, dónde sienten, si aparece alguna emoción, dónde la sienten, en qué parte. Y traten como de observarse desde afuera. Observar cómo está su rostro, su cuerpo, su postura. Porque, como les decía recién, las palabras son capaces de dejar una huella emocional en nuestro cuerpo. Bien, vamos volviendo de la actividad para contarles esto. Aprender a reconocer, a integrar y a gestionar las emociones nos permite una mejor conexión cuerpo-mente, es decir, una mejor comunicación interior, que luego se traduce en las conversaciones que mantenemos a diario. Con el ejemplo de recién, lo que intenté vivenciar es como cuando yo soy consciente de lo que a mí me pasa internamente y lo proceso y lo canalizo y lo gestiono, después puedo, cuando tengo que comunicar desde esta integración, desde lo que siento, desde lo que me pasa y desde lo que pienso, ¿sí? Por eso la integración o la conexión cuerpo-mente es muy necesaria, porque yo les diría que primero está el cuerpo recibiendo la información, recibiendo las palabras, y después está la mente generando el discurso, ¿sí? Entonces, pongamos la situación hipotética de un niño, cuando viene con una situación puntual, o cuando me quiere contar algo, todo emocionado, todo exaltado, y yo no estoy disponible en ese momento, y estoy pensando en otra cosa, y de repente le contesto como diciendo, bueno, después, o ya va. Ese chico o esa niña tuvo un impacto, una huella emocional que quedó en el cuerpo. Si eso se sostiene en el tiempo, ese estilo de comunicación se sostiene en el tiempo, ese niño o esa niña va a empezar a crecer sabiendo que tiene que esperar. Y sabiendo que tiene que esperar, internamente va a empezar a esperar. Y quizás va a dejar de comunicar porque puede que entienda que lo que tiene para decir no es importante. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ser conscientes de que cada palabra que decimos y sobre todo la manera en que la decimos puede dejar una huella en el otro, empezamos a hacernos cargo de lo que implica nuestra comunicación. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto de validar las emociones. Primero tenemos que comenzar percibiéndolas. El primer paso en la comprensión de las emociones es percibirlas con precisión. Y esto de la precisión es algo que requiere de entrenamiento, de tiempo y de ensayo-error.
porque muchas veces creemos que estamos enojados, pero realmente estamos tristes. O creemos que estamos impulsivos, eufóricos, y realmente estamos ansiosos. O creemos que estamos, no sé, inestables o confundidos, pero realmente cuando empezamos a hacer como este trabajo interior y estas preguntas que nos conectan con las sensaciones, lo que nos pasa realmente es otra cosa. Entonces esto de la precisión, diría que para lograr ser precisos en las emociones, requiere de hacernos preguntas e ir de a poquito cada vez más adentro para saber verdaderamente qué es lo que nos sucede. En la mayoría de los casos, y esto es un factor o una clave importante, implica la comprensión de las señales no verbales, como el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Todo esto nos ayuda a anticipar posibles desbordes emocionales. En el caso de la comunicación con otros, sobre todo con los niños, el estar atentos al cuerpo, al movimiento, a la expresividad, nos permite entender qué pasa, qué sucede. Y a veces, les puedo asegurar, sobre todo con los niños, que no hacen falta tantas palabras. Las palabras las ponemos nosotros, los adultos. Los niños por ahí son más genuinos con esa comunicación. Simplemente basta con saber prestar atención a ese lenguaje no verbal para poder intentar saber por dónde entrar, por dónde comenzar esa comunicación. El razonamiento emocional consiste en utilizar las emociones para promover el pensamiento y la actividad, perdón, y la actividad cognitiva. Bien, tendemos a responder emocionalmente a las cosas que focalizan nuestra atención. Es por esto que un equilibrio entre razón y emoción nos permitirá sacar conclusiones mucho más útiles y acertadas en nuestro día a día. Esto que yo le he empezado a llamar el sentipensar. Cómo yo siento y pienso para poder comunicar. Entonces, el empezar a percibir, a registrar qué me pasa, ¿sí? ¿Qué siento? Es lo que después, a través de esa pregunta, me va a poder dar un razonamiento cognitivo de esa sensación. Es decir, siento, me pasa algo. Ok, bueno, ¿qué me pasa? ¿Es esto? ¿Es otra cosa? ¿De dónde viene eso que me pasa? ¿De una situación puntual? ¿De algo que sucedió y yo no pude gestionar y no pude canalizar? Entonces, cuando ya me empiezo a preguntar qué me pasa y qué hago, sobre todo, con lo que me pasa, puedo después decir, bueno, listo, esto me pasa. Tiene nombre y apellido, ¿sí? Tiene el nombre de una emoción. ¿Para qué? Para que yo pueda equiparar esto del sentimiento y la razón, o de la emoción y la razón, para después poder saber comunicarlo. Bien, comprender las emociones. Las emociones que percibimos pueden tener una gran variedad de significados. Si alguien está expresando, por ejemplo, emociones de enojo, el observador va a poder validar ese enojo y la aparición de esa emoción, dándole un espacio, brindándole un espacio y una posible contención para que esa persona, pensémoslo sobre todo en los niños, pueda abordar de manera adecuada esa emoción. Si yo intento, y acá es donde a mí me gusta esta frase que vino como a derrumbar el pienso, luego existo, que Damasio nos dice que es importante empezar a validar y a registrar esa emoción. Es decir, siento, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo puedo darle espacio a esa emoción, a ese sentimiento, puedo ofrecerle a la persona y sobre todo a los niños
un espacio de contención, de escucha, de apoyo. Y no estoy hablando de palabras, estoy hablando de espacio, estoy hablando de escucha y estoy hablando de contención, que en muchos casos puede ser quizás corporal, quizás afectiva, o quizás de decirle, bueno, tómate tu tiempo. No podemos hablar cuando estás enojado, voy a traer el enojo porque es como por ahí la emoción más frecuente y más difícil, porque uno lo quiere tratar de gestionar desde el discurso, y cuando aparece la emoción es importante entender que no hay palabra que valga, al menos en ese momento de la emoción. Es importante facilitar el espacio, facilitar la escucha y sobre todo dar tiempo. ¿Para qué? Para que cuando se gestione y se canalice esa emoción, la persona pueda venir y contarnos qué es lo que le pasaba, por qué estaba enojada, por qué estaba con determinada emoción. Ahí sí hay espacio para la palabra y para la reflexión. Bien, el manejo de las emociones. La capacidad de manejar las emociones de manera asertiva es una parte clave de la inteligencia emocional. Regular las emociones respondiendo apropiadamente a mis emociones y a la de los demás son dos aspectos muy importantes en la gestión emocional. Bien, comencemos a hablar de asertividad. Espero que les esté resultando interesante esta conversación. Espero que si tienen alguna duda o alguna inquietud la puedan dejar en los comentarios. Me va a interesar y me va a gustar mucho tener un feedback de lo que les está pasando cuando están escuchándome, de si vienen algunas situaciones, si se les vienen a la mente algunas situaciones donde han tenido que lidiar por ahí con la emoción y intentar poner en equilibrio esto del sentimiento, la mente y el cuerpo. Bien, la asertividad es la capacidad de poder decir lo que siento y defender lo que pienso, buscando el balance entre decir lo que pensamos, proponer lo que consideramos y opinar o saber pedir lo que deseamos. Saber pedir lo que deseamos. Eso es muy importante. Empezar a decir yo siento que o a mí me pasa tal cosa es muy importante porque dejamos de poner a la razón sobre la emoción. Es algo que se viene estudiando mucho desde los avances de las neurociencias, como la capacidad de poner el corazón, poner el sentimiento a lo que uno dice, abre puertas a conectar con el otro de manera más genuina. Aprender a ser una persona asertiva supone aportarle calidad y autenticidad a las relaciones interpersonales, ya que enriquece el hecho de que las personas se den permiso a sí mismas a escoger en todo momento. Por ejemplo, en el modo de actuar ante los demás, con un adecuado manejo de las emociones para no dañar ni a los demás ni a uno mismo. Y acá me gusta poner el ejemplo de cuántas veces dijimos que sí a algo que internamente queríamos decir que no. ¿Cuántas veces, para intentar justificar eso que dijimos que sí cuando queríamos decir que no, damos 1.000.000 e infinitas excusas y nos hacemos lío en el discurso y en las palabras, cuando acá lo que tenemos que apelar es al recurso de la escucha interna, del silencio, de la pausa, de este famoso, me gusta utilizar mucho el término tiempo fuera, esto de decir, dame un minuto, déjame que lo pienso y respondo, ¿sí? Porque quizás no tengo ganas de hacer eso, quizás no tengo ganas de ir a determinado lugar, o quizás no tengo ganas o no tengo la disponibilidad en este momento para tener esa conversación, o para tener este diálogo, o quizás están demandando algo de mí que en ese momento no puedo dar. Entonces puedo proponer con asertividad, ofrecer otra cosa, ofrecer algo que en ese momento sí pueda dar. Un tiempo, no sé, algo que me genere a mí
ese espacio interior y esa conexión con la autenticidad propia. La asertividad está vinculada a la autoestima, a la madurez y a otros componentes de la personalidad que influyen en el modo en que nos comunicamos y en el lugar que nos damos a nosotros mismos. Dichos factores no siempre son los mismos ni operan igual. Así como yo les decía que la comunicación es una habilidad que se entrena, la asertividad, cuando empezamos a entrenar esta comunicación, también es un proceso que se va logrando con esta madurez y con este aumento de la autoestima, porque cuando yo comienzo a ser genuina con lo que digo y con lo que siento, y cuando comienzo a poner en balance la razón y la emoción, y no hay nada que, digamos, no hay emoción que me supere o me desborde, y no hay pensamiento que me determine, yo comienzo a ser más asertiva y comienzo a tener más valor personal, mayor autoestima y mayor sensación de bienestar. Bueno, ¿cómo entrenamos esta asertividad? Principalmente entendiendo que tiene que haber una coherencia, un ida y vuelta entre lo que pienso y lo que siento. Estar afinando todo el tiempo, yo diría todo el tiempo, los sentidos y las señales que el cuerpo me brinda cuando yo digo que no, y se siente como, ay, bien, era eso lo que quería decir, lo pude hacer, por más que tuve inseguridad, tuve miedo, pero lo hice, lo dije. O cuando al revés, yo digo que sí, y internamente yo quería decir que no. ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? Yo los invito a que empiecen a hacerse esa pregunta. Cuando ustedes se escuchen diciendo algo, presten atención a qué pasa acá, qué pasa en el cuerpo. ¿Qué siento cuando digo eso? ¿Se siente que hay coherencia? ¿Se siente como, ay, no quería decir esto, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Se siente como que el cuerpo se aprieta, se cierra? ¿Cómo se siente? Y mantener una conexión con mis emociones y mis ideas me va a proporcionar esta asertividad. Este balance cognitivo-emocional me va a brindar una armonía o paz interior y va a empezar a crear pensamientos autocompasivos, ¿sí? Esto de la autocompasión no significa decir, bueno, hago lo que puedo, hago lo que me sale, soy así, sino que digo, bueno, estoy intentando mejorar mi comunicación, mi escucha, mi discurso, y estoy haciéndolo lo mejor que puedo en este momento, con los recursos que tengo disponibles. Me gusta mucho utilizar esto, ¿no? ¿Cuántos recursos tengo disponibles para esta comunicación? ¿Cuánto voy a poner de mí en esa comunicación? ¿Qué elementos necesito para que se produzca este entrenamiento en la asertividad? La autoescucha y la introspección son claves, son factores claves para saber esto que les decía recién. ¿Qué siento cuando me escucho? La observación, esto de poder en algún momento jugar a decir, bueno, salgo de mí, hago de cuenta que me estoy mirando desde afuera. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué dice mi tono de voz? ¿Qué dicen mis palabras? ¿Hay una coherencia entre esos tres pilares? La revisión todo el tiempo, cuando estamos en este entrenamiento, así como cuando uno se prepara quizás para una maratón o para algún deporte de alto rendimiento, tenemos que estar en revisión, haciendo como el check de qué cosas sí, qué cosas hay que mejorar, qué cosas todavía no están. Entonces esa revisión constante, pero no desde la exigencia, ojo, sino desde, bueno, esto me falta, esto lo tengo que seguir practicando. El estar presentes es indispensable para todo esto que venimos hablando, y la aceptación y la amorosidad. No es lo mismo decir, no puedo, no me sale, no sé cómo hacerlo, porque
no lo hago bien, a decir, bueno, a ver, acepto que me cuesta, acepto que me genera alguna dificultad y pido ayuda o pido que me muestren. Acá en esto de la aceptación y la amorosidad se me viene a pensar en la manera en que uno aprende, en la manera en que uno ha sido criado y en la manera en que uno se hace consciente de si esa crianza fue fue la, no fue la mejor, perdón, sino que si es la que uno quiere empezar a replicar, ¿sí? Ahí está la aceptación. Decir, bueno, me criaron como sabían, como podían y como querían también, ¿no? Y ahora yo, ¿qué hago con todo esto? Porque siempre la decisión es de uno o de una. ¿Qué hago con todo esto? ¿Lo voy a replicar? ¿Me voy a ser consciente para poder cambiar lo que no me es genuino, no me pertenece? ¿O lo que me gustaría para potenciarme? Y para potenciarme con otro también. Eso es lo que sucede cuando hay una comunicación consciente. Se potencia la persona, se potencia el interlocutor y realmente hay conexión. Bueno, llegamos a esta última parte, que es la comunicación consciente. Todo esto que venimos hablando o que les vengo contando tiene que ver de poder comunicar desde la emoción. Poder comunicar desde la emoción no es solamente decir lo que siento, lo que siento y lo que siento, sino que, bueno, decir esto, qué siento, qué me pasa y qué hago con lo que me pasa, para que la otra persona también pueda disponer de, de lo que yo siento, de lo que pienso, y poder justamente realizar un proceso de comunicación. En la comunicación consciente me gusta decir esto: hay que dejar de hablar para empezar a comunicar. La palabra comunicar, la derivación etimológica que tiene, significa compartir, ¿sí? Fíjense qué diferencia grande hay entre hablar por hablar, ese famoso dicho, el hablar por hablar, o estar permanentemente hablando, llenando el aire de palabras, pero sin comunicar. Entonces, tener en cuenta que cuando yo comunico, comparto con un otro. Dentro de esta comunicación consciente tenemos 3 pilares esenciales. Ya no hay una balanza entre la emoción y la razón, sino que hay 3 pilares, como un triángulo. Está lo que pienso, es decir, todo el mundo de las ideas, del discurso, del lenguaje. Está lo que siento, hacer como este pasaje entre lo que pienso, pasarlo por esta zona que es sagrada, que es un puente de conexión entre la razón y la emoción. Entonces, conectar con lo que siento. Y acá, para poder conectar con lo que siento, tengo que haber entrenado esta sensación interna, esta escucha interna y esta pausa para ver qué hay ahí en esa sensación. Para que posteriormente ver qué hago o cómo digo lo que digo, ¿sí? Entonces, lo que pienso hace relación a la mente, lo que siento hace relación al corazón y lo que digo o hago tiene que ver con la acción. Este proceso de comunicación todo el tiempo está en estrecha interrelación, todo el tiempo la mente se conecta con la emoción y la emoción con la mente y a posterior sale en forma de palabras, ¿sí? Y no solo de palabras, que es lo que decíamos recién, sino también sale a nivel no verbal, con la expresión, con la gesticulación, con el tono de la voz. Y acá vuelvo a esto, a este pasaje, esta zona sagrada, que cuando no hay una coherencia, se escucha raro,
se escucha que esa voz se entrecorta o se coloca muy atrás, o se escucha bajito, o aparece como la duda, o sea, la duda está metida en el medio, porque no hay una coherencia, no hay una completa integración de estos tres pilares. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacer una pausa para conectar justamente con lo que siento en este momento cuando les estoy contando todo esto. También hacer una pausa para agradecer infinitamente la posibilidad que me brindó Flavia, que me brindó Daniela, eh, donde yo les puedo traer en este Congreso de Crianza Respetuosa qué significa, o al menos para mí, qué significa el poder comunicar desde la emoción. El poder comunicar desde la emoción implica tener justamente esta integración de lo que pienso, lo que siento y finalmente lo que digo o hago. Significa estar en concordancia con las sensaciones del cuerpo, con las emociones y con el discurso. Y es muy difícil tener un discurso coherente y un discurso claro cuando no hay una atención plena o cuando hay como mucha ideación, mucho pensamiento por ahí un poco disruptivo. Es importante cuando se empieza a entrenar esta comunicación como la mente baja, o sea, es realmente en algún momento creo que lo dije, es un maravilloso mundo de posibilidades porque se conecta el cuerpo con la mente. Y ya para ir terminando y contarles un poquito de algunos proyectos que estamos haciendo con personas a las cuales admiro muchísimo y que sobre todo me han dado la posibilidad de participar en esos proyectos desde un lugar quizás un poco más diferente a mi profesión, que es la fonoaudiología, sino que tiene que ver más con estos pilares, con estos ejes más que pilares, la comunicación y la educación. Eh, Cuando empecé, y yo les quiero contar esta experiencia personal, cuando empecé a formarme en terapias integrativas, empecé a informarme y a estudiar sobre cómo el estrés impacta en nuestro cuerpo y cómo el cuerpo por ahí tiene un lenguaje que es muy sabio, muy, muy, muy ancestral y que gracias por ahí a Descartes que nos decía pienso y luego existo, y bueno, dijimos, bueno, hay que pensar, hay que ser intelectual, hay que ser inteligente, y nos olvidamos de esta inteligencia emocional que, que es capaz, y fíjense lo que les voy a decir, es capaz de conectar en profundidad con el corazón, con la percepción. Es volvernos más vulnerables, eh, volvernos más humanos, más sensibles a, a lo que tenemos para decir, desde un lugar más genuino y en donde podemos empezar a bajar estas barreras de la defensa, ¿sí? Estas barreras del miedo, del dolor, de la exigencia. Esta posibilidad de empezar a integrar a través de las neurociencias, de abordajes que vengo realizando de manera integrativa, entendiendo que en este sistema que somos, al que llamamos cuerpo, al que llamamos mente, tenemos tres ejes que todo el tiempo están interrelacionados e interactuando con nosotros, o sea, de manera intrínseca, y de manera extrínseca con el entorno, en donde el sistema nervioso, que comanda todas las señales que ingresan a nuestro cuerpo y las señales internas, está en constante relación con el sistema endocrino, que es el que regula nuestras hormonas, el que regula el funcionamiento adecuado de todos nuestros órganos internos, y que a su vez está también relacionado con el sistema inmunológico, el cual, si está recibiendo constantemente del medio estrés, ansiedad
hiperactividad, cuestiones automáticas de que todo tiene que ser ya el multitasking y demás, bueno, ese sistema comanda entre estos tres información de estar todo el tiempo respondiendo a las demandas del exterior. Y eso hace que aumenten nuestros niveles de hormonas y aumenten nuestros niveles de estrés. Se produce por ahí un desajuste entre esta respuesta automática hacia el medio y nos empezamos a desconectar de nosotros, de lo que sentimos. Nuestro sistema nervioso está todo el tiempo en alerta, atento a la demanda, y se empieza a desconectar del cuerpo que todo el tiempo está brindando información. Y como es una información que por ahí es, como les decía al principio, más perceptiva, más desde la sensación, desde el qué necesito, hace que, bueno, nos empecemos a desconectar y, y eso nos lleva por ahí a no estar en el mundo presente de manera plena. Por eso la comunicación consciente busca esto, estar en el aquí y en el ahora. Bien.